Buenas tardes a todos y a todas. Me encanta estar aquí con ustedes. Yo lo primero que voy a hacer es dañarles la tarde. ¿Por qué? Porque así como esta mañana les dije que en Bogotá y en Colombia los BTRs colapsaron, les tengo que decir que en Bogotá y en Colombia los instrumentos de gestión de suelo no han servido y nuestras normas son de los años 90 y ya vamos a completar 25 o 30 años y hemos recaudado instrumentos de gestión financiera por el orden de 75 millones de dólares al año, que son monedas, y para enero el 90% de todos los municipios van a tener planes de ordenamiento territorial desactualizados. Así que hay que pensar en otra cosa y lo estamos haciendo. Pero yo no vine a hablar de eso, voy a hablarles de otra cosa. Nosotros en Colombia, hasta los años 90, tuvimos un sistema de creación de hábitat de ciudad público. El Estado construía vivienda, construía servicios públicos y los entregaba a las ciudades, a las familias pobres. En los 90 hicimos una transformación del modelo de creación de hábitat y construimos un modelo de vivienda de subsidios a la demanda, donde el sector privado construía la vivienda y el Estado le daba subsidios a las familias pobres para ayudarles a completar la vivienda. Y un modelo de servicios públicos domiciliarios donde las empresas que eran públicas se volvieron empresas de servicios públicos, públicas o privadas, casi todas privadas, especialmente en las grandes ciudades, y el Estado se encargaba de hacer regulación, de hacer supervisión y con la inversión recaudada en tarifa se hacían las expansiones y la protección ambiental y todo lo que correspondía. 30 años después, hoy nos damos cuenta que ese modelo lo hizo muy bien para creación de vivienda nueva, construcción de vivienda nueva, urbana para clases medias, lo hizo muy bien para empresas de servicios públicos en grandes ciudades, pero se le quedó por fuera media Colombia. Y yo he entendido que no solamente es Colombia, es toda América Latina, es África, es Asia, es todo el sur global. Y estoy hablando del hábitat de origen informal. En Colombia, hasta este momento, no habíamos tenido una política de hábitat para asentamientos de origen informal. ¿Y a qué nos lleva esta situación? Colombia es un país de 51 millones de habitantes, donde tenemos 4.5 millones de viviendas de origen informal en déficit cualitativo. ¿Esto qué es? Piso de tierra, paredes de tabla, techo de lata, sin una conexión al acueducto de alcantarillado, sin un sanitario, sin una cocina. Y en materia de acueducto, de agua potable y saneamiento tenemos 12 millones de personas de 51 sin una provisión adecuada de agua potable. Y esto es medio país. Y nosotros, ¿qué entendimos? Que el Estado se había dedicado a hacer la mitad de la tarea. No había definido una política de hábitat de origen informal para construcción de vivienda, para el déficit cualitativo, y no había definido una política de ofrecerle agua potable a 12 millones de habitantes. Tenemos en La Guajira, que es una zona desértica de Colombia, un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de nuestra Corte Constitucional de darle 20 litros diarios de agua potable a un pueblo ancestral, que es el pueblo Wayuu, y desde el año 2017 no hemos sido capaces de hacer eso. ¿Qué entendimos? Que había que saber que la manera como se construye el hábitat informal, que es la vivienda y que son los acueductos comunitarios que están concentrados en el sector rural, en los pequeños municipios, ni es incompleto, ni es informal, ni es ilegal, ni es el propósito del Estado volverlo formal, sino que es diferente y que tenemos que formular una política para el hábitat informal y mantener la política del hábitat formal que funciona bien y tener un sistema dual. Y es en eso en lo que nos hemos concentrado en los últimos meses. Y lo importante no es solamente qué propósito queremos alcanzar, que es mejorar las condiciones de vivienda de 4.5 millones de familias, ofrecer agua potable a 12 millones de personas, sino cómo lo queremos hacer. Eso es lo más importante.
Los subsidios de vivienda se entregaban a las familias que hacían un ahorro, pedían un crédito, hacían un negocio inmobiliario para comprar una vivienda nueva y quedaban con una hipoteca de 25 años. Familias que se ganan menos de $400 al mes. Y eso es imposible para la mitad de nuestras familias. Tenemos la oportunidad de fortalecer las organizaciones comunitarias, organizaciones populares de vivienda, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, para que ellas mismas gestionen su proceso de construcción y mejoramiento del hábitat. Y eso además tiene un impacto en desarrollo económico, porque una cosa es $1 millón en las empresas constructoras y otra cosa es en las organizaciones comunitarias. El efecto que tiene en el desarrollo local, en el empleo, es importantísimo. Y en materia de agua, exactamente lo mismo. El sector rural de Colombia recibe agua potable de organizaciones comunitarias. Y son las organizaciones comunitarias de agua en las que estamos concentrados para que puedan hacer su gestión de infraestructura, su mejoramiento en la calidad del servicio, y estamos canalizando recursos públicos que antes solamente iban para las empresas de servicios públicos formales en las grandes ciudades hacia los pequeños municipios, que son 900 de 1.300 municipios en Colombia, y hacia las organizaciones comunitarias de agua. Y creo que con eso se me acaba el tiempo y podría hablarles por horas y horas, pero el mensaje que les quiero dejar es que en Colombia entendimos que el hábitat informal merece una política pública, o sea, una acción del Estado diferente, que no queremos que las organizaciones comunitarias, los que se encargan del hábitat comunitario, se transformen en empresas constructoras o en empresas de servicios públicos domiciliarios. Queremos darles una política pública, una regulación, una supervisión especial para garantizar su desarrollo y para entender que es posible tener un sistema dual de hábitat que genera mucha más equidad, genera mucho más equilibrio, y que si todos revisamos las fotos que tenemos en nuestra mente de nuestro hábitat latinoamericano, nos damos cuenta que esa es la realidad de nuestro continente. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.